Las palabras de Cristo ofrecen instrucciones para la vida cristiana diaria. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este día donde estamos en este grupo familiar compartiendo la palabra de Dios. Póngase cómodo y qué bueno que podamos estar juntos esta semana una vez más. Si usted no se ha suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, Centro Mundial de Oración, hágalo en este momento y hágale clic también a la campanita para que usted pueda también recibir notificaciones para cuando nuestras reuniones en vivo se estén transmitiendo, usted pueda recibir esa notificación, al igual que este video semanal de los grupos familiares. Así que no pierda tiempo, hágalo en este momento. Hoy quisiera estar continuando en esta serie de temas llamados a ser discípulos y hoy estamos en la tercera entrega y el tema de esta semana es instrucciones para los discípulos cristianos. Instrucciones para los discípulos cristianos. Y como versículo central estaremos allá en Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8 y leo de la Nueva Traducción Viviente y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Le voy a invitar a que saquemos el boletín de nuestra iglesia para que usted pueda seguirnos ahí en lo que es el tema de esta semana. Si usted no tiene el boletín, usted puede solicitarlo, usted puede bajarlo ahí en la página del Facebook del Centro Mundial de Oración o de YouTube también del Centro Mundial de Oración o también de nuestra página iglesiacmo.com. Ahí lo puede usted también solicitar. A manera de introducción, sabe que sería algo terrible, y quiero que veamos este ejemplo. Si un investigador que descubre la cura para una enfermedad que ha matado a millones de personas, sería algo terrible si esta persona no quisiera compartir dicho descubrimiento con quienes lo necesitan. Sabe que de igual forma es terrible que aquel que conoce la verdad de la salvación no esté dispuesto a compartir esa verdad con los que necesitan a Cristo para librarse de una eternidad en el infierno. Sabe que por ese motivo cada creyente, y eso es importantísimo que lo veamos, cada creyente debemos o debe estar dispuesto a compartir el mensaje salvador del Evangelio con todos a su alrededor. Compartir el Evangelio, por lo mismo, no debiera ser visto como algo opcional para el cristiano. En la lección del día de hoy vamos a ver la importancia de compartir con otros el Evangelio y cómo esta acción de compartir el Evangelio se convierte en el corazón mismo de lo que cada discípulo debe hacer cada día, sin importar las dificultades que esto conlleve. Es decir, el discipulado en sí quiere decir, el discipulado implica que usted y yo no solamente nos convirtamos seguidores del Señor Jesucristo, sino que podamos compartir la verdad del Evangelio con quienes nos rodean. Así que vamos a entrar a este primer punto en sus notas. El primer aspecto en sus notas tiene que ver con el hecho de que debemos estar preparados para compartir el Evangelio. Y estaremos ahí en Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 16. Sabe que nuestro Señor Jesucristo, Él declaró que toda autoridad le había sido dada por el Padre. Y es interesante que Él, Jesucristo, ejerció esa autoridad durante su ministerio terrenal al echar fuera demonios, sanando enfermos, multiplicando alimento, en fin, usted y yo conocemos ese ministerio que nuestro Señor Jesucristo desempeñó aquí en la tierra. Pero no solamente eso llega ahí, sino que de la misma forma como el Padre le dio autoridad al Señor Jesús, Jesucristo delegó esta misma autoridad a sus discípulos. Es decir, como seguidores de Jesús, hoy mismo los creyentes también tenemos autoridad sobre el mal. Allá en Mateo 10, versículos 1 al 16, y no lo voy a estar leyendo aquí todo, pero le invito a que lo haga ahí en casa. Sabe que Jesús dio instrucciones a sus discípulos sobre cómo usar esa autoridad que les había otorgado.
así como el propósito de esa autoridad. Es decir, los milagros debían realizarse por una sola razón, y es importante que lo veamos esto de una manera más detenida. Los milagros debían realizarse por una sola razón, de que la gente se acercara al reino de Dios. Es decir, Jesucristo no realizó milagros solamente por sanar a la gente. Jesucristo no hizo aquellas grandes maravillas solamente para el beneficio físico de las personas, sino que había una motivación detrás de cada uno de esos milagros. Y es el hecho de que ellos debían ser presentados o ser confrontados al reino de Dios. Esa era la razón, es decir, los milagros debían realizarse por una sola razón, de que la gente se acercara al reino de Dios. Si el Evangelio no es presentado claramente a través del milagro, dicho milagro no ha cumplido su verdadero propósito. Es decir, de igual forma, el propósito de cuando una persona era liberada de un espíritu maligno, era que el reino de Dios fuese presentado a dicha persona. Es decir, por otro lado, ahí en los versículos 9 al 15 de Mateo se nos habla de una costumbre judía de la hospitalidad hacia los extranjeros y los viajeros, es decir, de los extranjeros, aquellos que llegaban a Jerusalén o cuando los judíos iban y estaban en otros lados. Era la costumbre de que si un viajero entraba en una ciudad y solicitaba un lugar para descansar, comer, era común que el anfitrión concediera recibirle en su casa. Jesucristo les recordó a los discípulos que aprovecharan esta costumbre, por ejemplo, en su tarea de difundir el mensaje del reino de Dios. Es decir, lo que Jesús quería dar a entender a sus discípulos era la importancia de transmitir el mensaje del Evangelio en cada oportunidad posible. Es decir, todo lo que giraba en torno a lo que Jesucristo hacía, sus milagros, sus viajes, sus pasos por aldeas, el estar con Mateo en su casa, el estar con Zaqueo en su casa, en aquella boda en Canaán. Todo era con un propósito claro de que el Evangelio pudiese ser presentado a toda persona. Es decir, nuestra responsabilidad como discípulos del Señor Jesucristo, y estas semanas hemos estado tratando este aspecto, tiene que ver el hecho de que el discipulado que uno está tomando, es decir, no es solamente para que usted y yo tengamos más capacitación, que tengamos más entendimiento, sino que todo ello tiene que ver con el aspecto de que usted y yo, en nuestro diario vivir, en nuestra vida diaria, podamos estar transmitiendo el mensaje del reino de Dios hacia quienes nos rodean. Porque es ahí donde se cumple el propósito real del discipulado genuino. Ahora bien, el segundo aspecto en sus notas es el hecho de nuestra preparación para enfrentar dificultades al presentar el Evangelio. Allá en Mateo 10, 16 al 20 estaremos allá. Sabe que nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos que al compartir el Evangelio existía un costo, es decir, no sería fácil. La presentación del mensaje de salvación traería rechazo, traería aún persecución. Y la indicación del Señor Jesús a sus discípulos fue que tuviesen cuidado, no que estuviesen a la defensiva, sino que estuvieran preparados para afrontar las dificultades. Porque lo más fácil sería quedarse callados y no mezclarse entre aquellos que no conocían la verdad del Evangelio. Pero esto no era, o más bien, esto era inaceptable por nuestro Señor Jesucristo. Ellos debían compartir las buenas nuevas de salvación. Es decir, cuando Jesucristo envía a sus discípulos a predicar las buenas nuevas, Jesucristo les dice, ¿saben qué? Van a haber adversidades, van a haber momentos en que van a ser perseguidos. Es decir, el ser mi discípulo, el ser alguien a quien yo envío,
Esto va a implicar que van a haber persecuciones, va a existir un costo por predicar la palabra de Dios. Porque uno pensaría que cualquier persona o todos recibirían o aceptarían el mensaje, las buenas nuevas del Evangelio. Pero usted y yo sabemos que no es así. Y Jesús les asegura a los discípulos que aunque iban a tener persecución, Él les dice, no van a estar solos. Cuando enfrenten persecución por su fe, yo voy a estar con ustedes en todo momento. Y sabe que los discípulos efectivamente vivieron tiempos muy difíciles. La historia de la iglesia enseña que casi todos los discípulos del Señor Jesucristo, hablando de los 12, eh, todos ellos dieron su vida a causa del Señor Jesucristo de manera trágica, fueron asesinados trágicamente, con excepción de Juan el Apóstol, que él murió ya por edad avanzada. Es decir, los primeros cristianos del primer siglo fueron perseguidos por los judíos, enfrentaron interrogatorios, encarcelamientos e incluso la muerte misma por parte de los romanos. Pero tal y como Jesucristo prometió, el Espíritu Santo estaba con ellos y el reino de Dios continuó creciendo a pesar de la oposición. Por esto mismo, no deberíamos sorprendernos si llegamos a enfrentar algún tipo de dificultad o aún persecución cuando compartimos el Evangelio. Sin duda, seguir a Cristo resultará en tiempos difíciles, por lo que haríamos bien estar preparados para cuando eso suceda. Pero al igual que con los primeros cristianos, experimentaremos la presencia singular del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por último, el tercer aspecto en sus notas nos habla acerca de la preparación o estar preparados y sin temor. Allá Mateo 10, versículos 26 al 28. Sabe que la predicación del Evangelio debía ser acompañada de valentía. Las dificultades y la oposición serían algo natural al predicar la verdad de la palabra de Dios. Y Jesucristo quería que sus primeros discípulos entendieran este aspecto de la nueva tarea ante ellos. No sería algo fácil de asimilar. De hecho, cuando Jesús fue apresado, la mayoría de sus discípulos y seguidores literalmente lo abandonaron. Jesucristo conocía el corazón del ser humano y el enemigo mismo de nuestras almas conoce muy bien ese aspecto del temor en nosotros. Y créame que Él va a querer intimidarnos para que usted y yo no seamos efectivos en la proclamación del Evangelio. Por esa misma razón, el Señor Jesucristo declara a sus discípulos, Él les dice a sus discípulos que Dios tiene cuidado de las aves y de ellos, y que tanto así que conocía el número de los cabellos que ellos tenían. Y Jesucristo les está diciendo, miren, van a haber persecuciones, van a haber situaciones difíciles, pero miren, Dios tiene cuidado de ustedes. Si Dios tiene cuidado de las aves, créanme, Jesucristo les decía, Dios tiene cuidado de ustedes. Al grado Dios les conoce, que Él conoce cuántos cabellos tienen cada uno de ustedes. Y Jesucristo está queriéndoles dar a entender que si Dios Padre se preocupa por esas cosas que pudiéramos catalogar como algo triviales, ¿cuánto más no se preocupará Él por nuestras vidas? Y aunque el cuidado de Dios, escúcheme bien, no garantiza una vida sin dificultades, lo que sí debemos confiar es que en Él tenemos una vida de gozo y paz, aún en medio de cualquier situación, aún en medio de tiempos difíciles. Y más adelante, posteriormente, el Señor Jesucristo les menciona que aquellos que estén dispuestos a no negar ser sus seguidores serían reconocidos ante el Padre como servidores fieles. A eso lo vemos en el versículo 32. Pero aquellos que nieguen a Cristo, dice el Señor Jesucristo, yo también los voy a negar ante el Padre. Es decir, por ese motivo, no deberíamos intimidarnos al presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Sin duda vamos a enfrentar situaciones difíciles. Sin duda vamos a experimentar
a un temor, vamos a experimentar de repente situaciones en las que quizá no queramos seguir. Sin embargo, Jesucristo dice y los previene, le dice, es necesario que todo eso acontezca. En el mundo van a tener aflicción, dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que hermano, ser discípulo del Señor Jesucristo conlleva y tiene un costo alto, pero tenemos la gran eh, palabra, promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo de que Él estaría con nosotros en todo momento hasta el mismo fin del mundo. Ya a manera de conclusión, ahí en sus notas, sabe que el compartir del Evangelio a otros debiera ser algo natural para todo seguidor de Jesús. Muchos aún necesitan escuchar el mensaje de salvación. Sin embargo, el compartir y ser un discípulo de Jesucristo no es de cobardes. Existe, créanme, como hemos mencionado, existe un costo que se debe pagar. Y Dios demanda de nosotros fidelidad, aún en medio de la dificultad y de la persecución. Por esto mismo, la gran verdad que nunca debemos olvidar es que su presencia nunca, pero nunca nos va a abandonar. Así que, hermanos, tenemos esta grande responsabilidad ante nosotros. Hay personas que usted y yo conocemos que aún no conocen del Señor Jesucristo y es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad que ellos puedan conocer el mensaje de salvación de Dios para sus vidas. Y yo quisiera que ahorita en el grupo familiar, de una manera para conversar, que usted piense en alguien en su entorno, alguien en su familia quizá, en su trabajo, no sé, que no conoce el mensaje de salvación de Jesús. Y yo le voy a invitar a que ore por él y que le pida a Dios gracia para compartir el Evangelio. Y si es posible, usted pueda compartir el nombre de esa persona con su líder ahí en el grupo familiar para que se pueda orar por esa persona en el grupo y en un sentido podamos todos juntos estar apoyándonos y poder saber cómo esta persona puede venir a los pies del Señor Jesucristo. Así que le encargo esto para que lo podamos ver ahí en el grupo familiar. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias por el grande privilegio que nos das de poder ser tus discípulos. Y hemos aprendido, Señor, que eso implica, Señor, un grande costo. Y no es fácil. Pero creemos, sabemos que tu presencia, Señor, nos da la gracia para poder avanzar y poder alcanzar a otros para tu reino. Danos esa habilidad y esa gracia que tu palabra, Señor, tu presencia nos respalde en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos los bendiga, hermanos, y vamos adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.